Mel Brooks construyó su imperio sobre la risa. Pero no todo fue fácil. A los 98 años, está abriendo la bóveda, y lo que hay dentro no son solo remates cómicos. Es Dom DeLuise estallando en risas antes de la acción. Shane Heckman tratando un gag de comedia física como si fuera Shakespeare. Y Madeleine Kahn exigiendo reescrituras en medio de una escena, vestida completamente de personaje. Es Richard Pryor escribiendo fuego pero nunca protagonizando. Es Cloris Leachman rechazando cada nota. Y Anne Bancroft, el amor de su vida, mirándolo fijamente a los ojos y diciendo, ¿en serio? Eran leyendas, y casi lo quebraron. Dom DeLuise, el hombre que reía demasiado fuerte. Mel Brooks conocía el caos, construyó carreras enteras sobre él, pero nada lo preparó para el caos de trabajar con Dom DeLuise. Sus colaboraciones fueron legendarias. Película muda, La historia del mundo, parte 1, Bolas del espacio y Robin Hood, Hombres en mallas. Y sin embargo, detrás de las risas, Mel estaba siendo lentamente enloquecido. El problema de Dom no era el ego, no era la pereza, ni siquiera diferencias artísticas. Era la risa, la suya propia. Dom no podía mantenerse en personaje por más de unos segundos sin desmoronarse, a veces incluso antes de que las cámaras comenzaran a rodar. Mel una vez lo comparó con dirigir a un niño pequeño con cosquillas. Decías acción y Dom ya estaba jadeando, escondiéndose detrás de sus manos, con los hombros temblando. Mel no exageraba cuando decía que las escenas debían repetirse 5, 10, 15 veces solo para obtener una toma limpia. El peor momento, o tal vez el más inolvidable, ocurrió durante La historia del mundo, parte 1. Dom tenía una sola línea, solo una, pero Madeleine Kahn, siempre la saboteadora silenciosa, levantó una ceja desde el otro lado del set. Dom se derrumbó, rió durante 45 minutos mientras el equipo esperaba, agotado. Mel nunca olvidó ese día, tampoco lo perdonó, pero tampoco dejó de contratar a Dom, porque una vez que superabas la risa, una vez que Dom finalmente lograba completar una toma, era oro puro. Su sentido del tiempo era instintivo, su presencia, magnética, no estaba actuando tanto como existiendo en un mundo construido enteramente desde un impulso cómico. Mel lo entendía. Por eso, aunque juraba que nunca lo volvería a hacer, siempre traía a Dom de vuelta. Fuera del set, su amistad era igual de caótica. Dom llegaba al set con pasta casera, alimentaba al equipo, contaba historias, hacía chistes. Era imposible de manejar, pero imposible de no querer. Mel, con su amor por la precisión y el ritmo, nunca entendió cómo alguien tan desorganizado podía ser tan perfecto en pantalla. Lo resentía, pero lo respetaba aún más. Años después, al reflexionar sobre su carrera, Mel no dudó cuando le preguntaron quién lo volvió más loco en el set. Dom dijo, odiaba trabajar con él, y lo extraño todos los días. No era odio en el sentido que pensamos, era frustración arraigada en un profundo afecto, un tipo de sufrimiento creativo que solo ocurre cuando quieres demasiado a alguien como para despedirlo. Dom arruinaba escenas, pero salvaba las películas. Madeleine Kahn, la genio que desafiaba todo. Si Dom DeLuise era el payaso que no podía mantener la cara seria, Madeleine Kahn era la tormenta disfrazada de elegancia. Desde sillas de montar calientes hasta el joven Frankenstein, Alta ansiedad y la historia del mundo, parte 1, ella fue el núcleo de las películas más queridas de Mel, y sin embargo, fue quien más consistentemente lo hizo dudar si siquiera estaba a cargo. Madeleine no solo actuaba, diseccionaba, llegaba al set no para seguir órdenes, sino para cuestionarlas, analizaba las líneas, cuestionaba el bloqueo, debatía los ángulos de cámara. Si algo no le parecía correcto, lo decía. Si creía que una línea estaba por debajo de su personaje, exigía una reescritura, no sugería, exigía. Mel, acostumbrado a ser el centro del caos, de repente se encontraba rodeado por él, con Madeleine sosteniendo la cerilla. A menudo llegaba tarde. Mel estaba listo, el equipo esperando, las luces ardiendo, y Madeleine entraba caminando tranquila, sin inmutarse. Nunca una disculpa, solo una sonrisa serena, como si el tiempo se doblara a su alrededor. Eso lo volvía loco. Pero luego la cámara rodaba, y ella era intocable.
Tomemos sillas de montar calientes. Su interpretación de Lili von Stupp sigue siendo icónica. El acento, los ojos, el tiempo devastador. Pero detrás de cada uno de esos momentos, había una serie de discusiones y reescrituras. Quería ensayarlo de manera diferente. Quería cambiar el remate. Cuestionaba la decoración del set. Mel quería avanzar rápido. Madeleine quería hacerlo bien. Durante El joven Frankenstein, empeoró. Su papel como Elizabeth requería que exagerara la vanidad y el melodrama, dos cosas que ella conocía bien. Pero Madeleine no solo jugaba por las risas, quería motivación para el personaje. Hizo preguntas a Mel, que no estaba preparado para responder. Debatía la psicología de cada gesto facial. El resultado, algunas de las comedias más inolvidables de los años 70, pero Mel dijo que salía del set todos los días completamente agotado. Una vez describió trabajar con ella como pelear con un gato en una tormenta eléctrica, y sin embargo, seguía volviendo, porque en el fondo, sabía que ella mejoraba su trabajo. Era difícil de complacer, pero sus instintos eran agudos. No confiaba en la visión de nadie más que en la suya propia. Y para Mel, eso era exasperante, pero también era lo que la hacía grandiosa. Dijo, cuestionaba todo, me hacía sentir que no sabía lo que estaba haciendo, y la mitad del tiempo, tenía razón. Gene Hackman. Una escena. Tensión infinita. Mel Brooks no trabajaba a menudo con actores como Gene Hackman. Serio, entrenado, ganador de un Oscar, un hombre que venía del mundo de Contacto en Francia, y la conversación no del mundo de chistes de flatulencias y caballos de comedia física. Pero en 1974, durante la realización de El joven Frankenstein, Gene pidió estar en la película, no a través de agentes o estudios, sino directamente a través de su amigo Gene Wilder. Hackman había visto las primeras escenas de Wilder, y estaba intrigado. Quería probar la comedia, aunque fuera solo una vez. Mel quedó atónito. ¿Qué hacía Gene Hackman en una comedia de Mel Brooks? Pero ¿cómo podía decir que no? El resultado fue una sola escena inolvidable. Hackman interpretó al ermitaño ciego que ofrece sopa y cigarros al monstruo de Frankenstein. En el papel, era corta, tonta, un gag desechable, pero Hackman la abordó como si fuera Shakespeare. Memorizó cada compás, quería tiempo de ensayo, quería discusiones sobre motivación. Mientras tanto el resto del elenco improvisaba, reía, cambiaba líneas en medio de las tomas. Mel, que vivía de esa energía, de repente tuvo que cambiar de marcha. El set se ralentizó, el ambiente cambió, la actuación de Hackman fue impecable, pero llegar allí no fue fácil. Mel recordó cómo Hackman se quedaba en silencio cuando otros rompían el personaje, no divertido, solo paciente, de una manera que hacía sentir todos que estaban perdiendo el tiempo. Cada toma arruinada recibía una mirada, no enojada pero firme, una mirada que decía algunos de nosotros vinimos a trabajar. Mel luego dijo que dirigir a Gene Hackman era como intentar tocar jazz con alguien que traía un metrónomo. No era tensión en el sentido explosivo, sin gritos, sin rabietas, solo dos profesionales con enfoques completamente diferentes tratando de encontrarse en el medio. Nunca volvieron a trabajar juntos, no por amargura, sino por entendimiento. No encajaban. Mel necesitaba actores que prosperaran en el desorden. Hackman necesitaba un plan, un guión que no cambiara cada hora. Aún así, Mel nunca olvidó esa escena. La forma en que Hackman se volcó en un papel ridículo, y lo hizo brillar, dijo. Éramos animales diferentes. Pero ese día en esa escena, funcionó. Cloris Leachman, la mujer que se negaba a obedecer. Cloris Leachman, no era rebelde de manera ruidosa. No gritaba, no abandonaba el set, pero tenía su propio tipo de desafío, silencioso, implacable e imposible de ignorar. Mel Brooks la llamó una de las actrices más talentosas que jamás dirigió. También dijo que le dio más dolores de cabeza que casi cualquier otra persona. Su primera gran colaboración fue El joven Frankenstein, donde interpretó a Frau Blücher, la ama de llaves cuyo solo nombre hacía relinchar a los caballos. El papel era extraño, excéntrico e inolvidable, pero detrás de escena, Cloris rechazaba casi todo.
Mel daba una instrucción y Cloris lo miraba, en silencio. Luego preguntaba, ¿por qué? No con actitud, solo con genuina convicción. Necesitaba creerlo. Si no lo hacía, no lo hacía. Mel dijo que trabajar con ella era como intentar conducir un Ferrari sin frenos. Era rápida, poderosa y llena de intensidad, pero no le gustaba que la dirigieran. Cuestionaba la lectura de las líneas, sugería reescrituras, y a veces, simplemente ignoraba las notas y lo hacía a su manera. Molesto, sí, pero las tomas a menudo salían mejor. Durante Alta Ansiedad, donde interpretó a la fría y aterradora enfermera Diesel, ocurrió lo mismo. Mel imaginaba al personaje como exagerado y desquiciado. Cloris aportó una amenaza sutil, una precisión calculada. No era lo que él pidió, pero funcionó. Lo agotaba. Mel dijo que después de un día completo de rodaje con Cloris, necesitaba una siesta solo para recuperarse. Pero ella nunca fingía, nunca era perezosa. Llegaba preparada, apasionada y sin disposición a conformarse con algo menos que excelente. Era agotadora, admitió Mel, pero me hacía mejor. Y para Mel Brooks, ese era el mayor cumplido. Richard Pryor, el genio que nunca llegó a la pantalla. Richard Pryor nunca apareció en sillas de montar calientes, no en los créditos como actor, no en la pantalla como el sheriff, pero su espíritu está grabado en cada fotograma. El humor mordaz, el comentario intrépido sobre la raza, la audacia que hizo que la película fuera hilarante y profundamente incómoda, eso era Pryor. Mel Brooks no solo lo quería para la película, escribió el papel de Bart para él. A principios de 1973, cuando Mel estaba desarrollando el guión, ya tenía la voz de Richard en su cabeza. En ese momento, Pryor estaba emergiendo como una fuerza cómica, un narrador de verdades que usaba el ingenio como arma contra la hipocresía de la cultura estadounidense. Acababa de alcanzar la fama mainstream con álbumes de comedia crudos como Krabs After Hours, y era diferente a cualquiera. Mel vio ese fuego y supo, este es el hombre que puede entrar en un pueblo racista del oeste con una placa, una sonrisa y un dedo medio al sistema, y hacer que sea gracioso. Pero Warner Brothers no vio lo que Mel vio. Para ellos Pryor no era un visionario, era un riesgo. Su reputación de ser errático, de faltar a presentaciones, lidiar con el uso de drogas y quemar puentes, ponía nervioso al estudio. Temían que no apareciera, o peor, que apareciera drogado. Pryor ya había sido expulsado de varios programas de entrevistas, y el escándalo de su infame colapso en Las Vegas, en 1971 aún estaba fresco en la memoria de Hollywood. Mel luchó por él de todos modos, suplicó al estudio que lo reconsiderara. Sabía que nadie más podía darle al personaje de Bart la misma honestidad cruda y peligro, pero la respuesta fue definitiva. No a Pryor. Sin riesgos. Busca a alguien más seguro. Mel estaba desolado. También lo estaba Richard. Pero en lugar de irse, Pryor hizo algo inesperado. Se quedó. Mel lo trajo a la sala de escritura, y Pryor se convirtió en un coescritor no acreditado de la película. No fue un premio de consolación, fue un fuego creativo. Las sesiones de escritura se volvieron legendarias. Mel reunió a un equipo que incluía a Andrew Bergman, Norman Steinberg y Alan Uger, pero fue Richard quien marcó el tono, empujó los chistes más allá, desafió la zona de confort de todos, y aportó un nivel de comentario racial que nunca se había visto en la comedia mainstream. La infame escena donde Bart se apunta con una pistola a la cabeza y dice, nadie se mueva o el insulto racial lo paga. Eso era puro Pryor. Oscuro, audaz y de alguna manera, gracioso. Pero trabajar con él no era fácil. Mel lo describió como esperar un relámpago. Richard podía llegar listo, explosivo, brillante, lanzando chistes que hacían que todos se doblaran de risa, o podía no aparecer en absoluto. Estaba luchando contra la adicción, la inseguridad y la presión de todos lados. Un día escribía 5 páginas de genialidad, al siguiente desaparecía por 3 días. Aún así, Mel lo mantuvo cerca. Sabía que sin la voz de Richard, Sillas de Montar Calientes perdería su mordida. El personaje de Bart pudo haber sido interpretado por Cleavon Little, un actor talentoso por derecho propio,
pero el alma de Bart era de Richard Pryor. Años después, Mel admitió que el arrepentimiento nunca lo abandonó por completo. Todavía me pregunto cómo habría sido esa película si Richard hubiera protagonizado, dijo. Perdimos algo al no tenerlo en cámara, pero mantuvimos su fuego en el guión. Me dio relámpagos y solo traté de atraparlos. En un giro agridulce, Sillas de montar calientes se convirtió en un hito cultural, pero el hombre que ayudó a hacerla revolucionaria, permaneció justo fuera del encuadre. Pryor continuó protagonizando sus propias películas, Silver Streak, Stir Crazy, The Toy, pero ninguna llevaba el mismo tipo de sátira que forjó con Mel en esa sala de escritura. Anne Bancroft, la que lo conocía demasiado bien. Con Anne Bancroft, no había pretensiones, sin el encanto del director, sin faroles creativos. Era la esposa de Mel Brooks y la única actriz que realmente sabía cuándo estaba lleno de tonterías. Eso la convirtió en la persona más difícil con la que trabajó. Habían estado casados por décadas cuando decidieron coprotagonizar Ser o no ser 1983 una remake del clásico de 1942 ambientado en la Polonia, ocupada por los nazis. Mel produjo y actuó. Anne tomó el papel femenino principal. Debería haber sido sencillo, territorio familiar, pero nada de trabajar con Anne era sencillo. En el set, ella no lo trataba como Mel Brooks, el director, lo trataba como Mel, el hombre que olvidaba sacar la basura, el hombre con el que discutía por un pan tostado quemado, cuestionaba todo. Si una línea no sonaba verdadera, lo decía. Si su dirección parecía vaga, lo confrontaba, ahí mismo, frente a todos. Mel bromeaba que ningún ejecutivo de estudio lo había hecho sudar como Anne lo hacía con una ceja levantada y la palabra, en serio. Peleaban, no con gritos, sino con intelecto, con precisión, con profundo respeto mutuo. Ella no cedía, y él tampoco, pero cada discusión llevaba a algo mejor. Anne aportaba elegancia, gravedad y claridad cruda a cada escena. Mel admitió que ella podía romperlo con una frase, pero esa misma frase a menudo salvaba la escena. Fuera del set, eran cariñosos, divertidos, casados, pero en el set, era un campo de batalla, uno construido sobre amor y verdad. Mel dijo una vez, no me dejaba salirme con la mía, ni una sola vez, por eso la amaba, y por eso dirigirla casi me mata. Fue la actriz más difícil con la que trabajó, y la que más confiaba. Entonces, ¿quién te sorprendió más? ¿Fue que Richard Pryor nunca obtuvo el papel, o que Anne Bancroft nunca dejó ganar a su esposo? Deja tu respuesta abajo, dale like al video, suscríbete y recuerda si Mel Brooks alguna vez dijo que odiaba trabajar contigo, probablemente significaba que eras brillante.